Me llamo Ana Vega, y hasta hace 3 meses, pensaba que tenía un matrimonio perfecto. Diego y yo llevábamos casados 8 años, viviendo en una modesta casa que habíamos comprado con nuestros ahorros combinados. Yo trabajaba como profesora de primaria, y él dirigía la pequeña empresa de construcción que había heredado de su abuelo, don Roberto. Don Roberto era una leyenda en nuestra ciudad. Había construido su imperio desde cero, comenzando con una simple ferretería hasta convertirla en una de las empresas constructoras más respetadas de la región. Aunque tenía millones en el banco, vivía modestamente y siempre decía que el verdadero valor estaba en el trabajo duro y la integridad. Ana, me decía a menudo durante nuestras cenas dominicales, tú entiendes el valor del trabajo duro. Por eso siempre he pensado que eres perfecta para mi nieto. Todo cambió cuando Charlotte Hamilton llegó a la ciudad. Charlotte era todo lo que yo no era, rubia, alta, sofisticada, y heredera de una fortuna familiar. Llegó como cliente, queriendo construir una mansión en las afueras de la ciudad. Desde el primer día, vi cómo miraba a Diego. Tu esposo es muy talentoso, me dijo una vez cuando nos encontramos en un café. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Debe ser difícil para él estar, limitado por una vida tan simple. Ignoré las señales al principio. Las reuniones tardías, los mensajes de texto constantes, el perfume diferente en sus camisas. Quería creer que Diego era el mismo hombre del que me había enamorado. Una noche, llegué temprano a casa del trabajo. Había preparado una cena especial para celebrar nuestro aniversario. En lugar de encontrar a Diego esperándome, lo encontré empacando sus cosas. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Me voy, Ana, dijo sin mirarme. Charlotte y yo, estamos enamorados. El mundo se detuvo. ¿Enamorados? Diego, estamos casados. Tenemos una vida juntos. ¿Una vida?, se burló, finalmente mirándome. ¿Llamas a esto una vida? ¿Una casa pequeña? ¿Un trabajo de profesora? Charlotte puede darme todo lo que siempre he querido. ¿Y qué hay del abuelo Roberto? ¿Qué dirá cuando se entere? Diego se tensó. Don Roberto era conocido por valorar la lealtad por encima de todo. El abuelo entenderá. Charlotte tiene conexiones, puede hacer crecer la empresa más allá de lo que él jamás imaginó. Diego, por favor, supliqué. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Lárgate de mi casa, gritó, su rostro rojo de ira. Charlotte es millonaria y puede darme la vida que merezco. Esta casa está a nombre de la empresa, así que tienes 24 horas para irte. Me quedé paralizada. ¿Me estás echando de nuestra casa? Ya no es nuestra casa, respondió fríamente. Charlotte y yo nos mudaremos aquí temporalmente mientras construyen nuestra mansión. Esa noche, empaqué lo que pude en mi viejo auto. Mientras conducía bajo la lluvia, las lágrimas nublaban mi visión. No tenía idea de a dónde ir. Mis padres habían fallecido años atrás, y mi hermana vivía en el extranjero. Sin pensarlo, me encontré conduciendo hacia la casa de don Roberto. El anciano abrió la puerta en pijama, una expresión de preocupación en su rostro arrugado. Ana, ¿qué sucede? Me derrumbé en sus brazos, sollozando incontrolablemente. Entre lágrimas, le conté todo. Don Roberto me escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, me abrazó fuertemente. Quédate aquí, dijo firmemente. Esta también es tu casa. Pero Diego. Diego ha olvidado todo lo que le enseñé, interrumpió don Roberto. Pero no te preocupes, mi niña. A veces la vida tiene una forma curiosa de hacer justicia. Lo que no sabía en ese momento era que don Roberto ya había comenzado a mover sus fichas. Y que la verdadera historia apenas estaba comenzando. Las semanas siguientes pasaron en una especie de neblina. Me instalé en la habitación de huéspedes de don Roberto, e intenté reconstruir mi vida pieza por pieza. El anciano resultó ser mi mayor apoyo, tratándome como la hija que nunca tuvo. Ana, me dijo una mañana durante el desayuno, necesito que me acompañes a una reunión hoy. ¿Una reunión?, pregunté, confundida. Desde mi separación, me había mantenido alejada de todo lo relacionado con la empresa. Sí, con mi abogado. Es importante. Mientras conducíamos hacia el centro de la ciudad,
Don Roberto me contó historias sobre cómo había construido su empresa. ¿Sabes por qué nunca expandí el negocio más allá de la región?, preguntó. Porque aquí conozco a cada cliente, cada trabajador, cada familia. No se trata solo de construir edificios, se trata de construir comunidad. En la oficina del abogado, un hombre canoso llamado García nos recibió con una sonrisa amable. Don Roberto, los documentos están listos, dijo, sacando una carpeta gruesa. Excelente, respondió don Roberto. Luego se volvió hacia mí. Ana, lo que voy a mostrarte debe permanecer en secreto por ahora. El abogado extendió varios documentos sobre su escritorio. Eran estados financieros, escrituras de propiedades y, ¿un testamento? La empresa no solo construye edificios, explicó don Roberto. Tenemos propiedades en toda la ciudad, inversiones, contratos gubernamentales. Diego solo conoce la superficie. No entiendo, dije. ¿Por qué me muestras esto? Porque necesito que entiendas lo que está en juego, respondió. Charlotte Hamilton no es quien dice ser. El abogado García sacó otro archivo. Hemos estado investigando a la señorita Hamilton. Su supuesta fortuna familiar no existe. Sus cuentas están vacías, y tiene deudas considerables en 3 países diferentes. Mi cabeza daba vueltas. Pero la mansión que está construyendo está siendo financiada con préstamos usando la empresa como garantía, gruñó don Roberto. Diego ha estado firmando documentos sin leer, cegado por sus promesas. Dios mío, susurré. ¿Diego lo sabe? No, respondió don Roberto. Y no lo sabrá hasta que sea el momento adecuado. En ese momento, su teléfono sonó. Era Diego. ¿Abuelo? Charlotte y yo queremos invitarte a cenar esta noche. Tenemos noticias emocionantes. Don Roberto me miró significativamente antes de responder. Por supuesto, nieto. ¿En tu casa? No, en el nuevo restaurante francés del centro. Charlotte insiste. Después de colgar, don Roberto sonrió. Perfecto. El show está por comenzar. ¿Qué pregunté. Charlotte cree que Diego heredará todo cuando yo muera, explicó. Esta noche, probablemente anunciarán su compromiso, esperando asegurar su posición. Pero, interrumpió el abogado García, lo que no saben es que don Roberto modificó su testamento hace 3 meses, justo después de que la señorita Hamilton apareció en escena. Don Roberto tomó mi mano. Ana, necesito que confíes en mí. Lo que sucederá en las próximas semanas será difícil, pero necesario. ¿Qué vas a hacer? Voy a enseñarle a mi nieto la lección más importante de su vida, respondió. Y tú, mi querida Ana, serás parte fundamental de este plan. Mientras salíamos de la oficina del abogado, no tenía idea de que la cena de esa noche sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. La cena en el restaurante francés fue exactamente como don Roberto había predicho. Charlotte, vestida en un Chanel que probablemente no podía pagar, anunció radiante que ella y Diego se casarían en diciembre, justo antes de Navidad. Será el evento del año, declaró, mostrando un anillo de diamantes ostentoso. Y por supuesto, queremos que seas parte especial de la celebración, don Roberto. El anciano sonrió amablemente, pero vi el brillo de determinación en sus ojos. Por supuesto, querida. De hecho, ya estoy planeando mi regalo de bodas. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Charlotte comenzó a hacer cambios en la empresa, convenciendo a Diego de modernizar las operaciones. Antiguos empleados leales fueron despedidos, reemplazados por sus amigos de la alta sociedad. Don Roberto observaba todo en silencio, pero yo sabía que cada movimiento estaba siendo documentado por el abogado García. Una semana antes de la boda, don Roberto anunció que organizaría una cena de Navidad familiar para dar un anuncio importante. Todos deben estar presentes, insistió. Incluso tú, Ana. La noche de la cena, la mansión de don Roberto estaba decorada elegantemente. Charlotte pareció sorprendida de verme allí. ¿Qué hace ella aquí?, susurró a Diego lo suficientemente alto para que todos escucharan. Ana es familia, respondió don Roberto firmemente. Y esta noche es sobre familia. Después de la cena, don Roberto se puso de pie. Como saben, estoy envejeciendo. Y es tiempo de poner mis asuntos en orden.
Charlotte se enderezó en su silla, una sonrisa anticipada en su rostro. Mi abogado está aquí para leer mi testamento final, continuó don Roberto, mientras el abogado García entraba con un sobresellado. Pero abuelo, interrumpió Diego, no es necesario. Oh, pero lo es, respondió don Roberto. Especialmente considerando los recientes cambios en la empresa. García comenzó a leer. Yo, Roberto Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este mi último testamento. Lo que siguió fue asombroso. Don Roberto había reorganizado toda la estructura de la empresa. El 60% de las acciones pasaban a un fideicomiso controlado por los empleados antiguos que Charlotte había despedido. El 30% iba a una fundación benéfica para educación. ¿Y el 10% restante?, preguntó Charlotte, su voz temblando. El 10% restante, leyó García, se divide igualmente entre Ana Vega y cualquier hijo que pueda tener en el futuro, en reconocimiento a su integridad y dedicación a los valores familiares. ¿Qué?, gritó Charlotte, poniéndose de pie. Esto es ridículo. Diego es tu nieto. Y como mi nieto, respondió don Roberto calmadamente, recibirá un salario justo por su trabajo en la empresa, si decide quedarse. Pero la propiedad y el control pasarán a aquellos que verdaderamente entienden el valor del trabajo duro y la lealtad. Pero, la mansión, tartamudeó Charlotte. Ah, sí, sonrió don Roberto. García, ¿por qué no les muestras los otros documentos? El abogado sacó otro archivo. Tenemos pruebas de fraude financiero, señorita Hamilton. Los préstamos que obtuvo usando la empresa como garantía fueron obtenidos con documentación falsificada. Charlotte se derrumbó en su silla, toda su fachada de sofisticación desapareciendo. Diego, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. Ana, yo. Ahórratelo, interrumpí suavemente. A veces perdemos algo valioso persiguiendo espejismos. En los meses siguientes, la empresa volvió a sus raíces. Los empleados antiguos regresaron, y la comunidad celebró el retorno a los valores que don Roberto había establecido. Charlotte desapareció una noche, dejando tras de sí una montaña de deudas que Diego tuvo que pagar vendiendo todo lo que tenía. Don Roberto vivió 3 años más, lo suficiente para conocer a mi hija, a quien nombré Roberta en su honor. Cuando falleció, la empresa continuó prosperando bajo el liderazgo conjunto del fideicomiso de empleados y mi gestión del 10%. Diego eventualmente se reconcilió con la idea de ser un empleado más. A veces lo veo en las reuniones de la empresa, más sabio y humilde. En cuanto a mí, sigo enseñando. No porque necesite el dinero, sino porque, como don Roberto siempre dijo, el verdadero valor está en construir algo significativo. Y cada Navidad, cuando la empresa organiza su cena familiar con todos los empleados, cuento la historia de cómo un sabio anciano me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto que dejamos en las vidas de otros.